Última hora. Harfuch ejecuta una captura silenciosa que vuelve a abrir uno de los capítulos más oscuros del poder en México. Madrugada cerrada, convoy federal sin luces y una orden precisa desde inteligencia. El objetivo no es un sicario ni un político visible, sino una operadora clave, la mano derecha de Genaro García Luna. Durante años manejó contratos, pagos y empresas, mientras el discurso oficial hablaba de guerra contra el crimen. La detenida operó durante años lejos del reflector público. Su nombre no encabezaba comunicados, pero su rastro aparece en contratos de seguridad, facturación inflada y pagos canalizados a empresas fachada. Según la investigación, fue enlace administrativo y financiero del Círculo de García Luna, encargada de mover recursos y blindar operaciones. Mientras el país escuchaba discursos de mano dura, ella firmaba documentos que desviaban millones del erario sin licitaciones reales. De acuerdo con las autoridades, la detenida, identificada como Vanessa N., habría sido pieza clave para estructurar una red de contratos adjudicados sin competencia real. Su función consistía en coordinar pagos, justificar servicios y fragmentar montos para evadir controles. Así, empresas vinculadas al mismo grupo recibieron recursos públicos durante años. El operativo fue discreto pero calculado. Harfuch ordenó asegurar documentos, equipos y respaldos digitales antes de cualquier traslado. La prioridad era preservar evidencia y evitar filtraciones. Según el expediente, los contratos se concentraban en periodos específicos y repetían proveedores. Ese patrón activó alertas financieras. La captura no buscaba titulares inmediatos, buscaba cerrar el círculo y preparar imputaciones sólidas que resistan tribunales, sin prisa ni errores. Al revisar los primeros archivos asegurados, los analistas detectaron coincidencias inquietantes. Las mismas empresas aparecían en distintos contratos, con objetos casi idénticos y montos ajustados para evitar licitaciones públicas. Harfuch pidió reconstruir la línea de tiempo completa y cruzarla con autorizaciones internas. El patrón mostraba planeación, no errores administrativos. La red no improvisaba, operaba con método y respaldo institucional. Con la red delineada, la investigación avanzó hacia los flujos de dinero. Se identificaron transferencias fragmentadas, cuentas puente y pagos cruzados entre razones sociales ligadas entre sí. Harfuch ordenó congelamientos selectivos y cruces con reportes bancarios internacionales. Cada movimiento confirmaba la hipótesis. Los contratos no solo financiaban servicios, servían para lavar recursos y redistribuirlos dentro del mismo círculo. El expediente comenzó a crecer en alcance y gravedad. Las rutas financieras llevaban a despachos y prestanombres que se repetían. Facturas infladas, servicios intangibles y asesorías inexistentes sostenían el flujo. Harfuch pidió identificar quién autorizó cada pago y bajo qué cobertura legal. Al cruzar firmas y fechas, surgieron permisos express y oficios ambiguos. La captura buscaba desmontar el mecanismo que funcionó durante años, que vinculó contratos públicos con beneficios privados y silencios oficiales de alto nivel. Con esos datos, la Fiscalía ajustó la estrategia. No bastaba probar contratos irregulares, había que demostrar el control interno. Harfuch ordenó mapear decisiones, correos y minutas clave. Surgieron instrucciones para fraccionar montos y acelerar pagos. Cada orden coincidía con periodos de presión política. El caso dejó de ser administrativo y pasó a ser estructural, un sistema diseñado para mover recursos sin ruido y proteger a quienes daban las órdenes. Al profundizar en los vínculos, aparecieron nombres ligados a exfuncionarios y asesores cercanos al poder de ese sexenio. Harfuch pidió separar responsabilidades. ¿Quién diseñó el esquema? ¿Quién lo operó y quién se benefició? Los cruces revelaron reuniones no registradas y comunicaciones borradas. Nada era casual. Cada decisión financiera tenía respaldo político. La detención de Vanessa N. no cerraba el caso. Habría una ruta que apuntaba a contratos firmados en la cúspide del gobierno. Con la evidencia ordenada, la investigación entró en una fase decisiva. Harfuch pidió blindar la cadena de custodia y anticipar defensas legales. Peritajes contables, dictámenes técnicos y cruces internacionales comenzaron a cerrarse. El objetivo era demostrar el circuito completo: contrato, pago, empresa fachada y retorno del dinero. Lo que parecía una captura aislada se transformaba en un expediente mayor, capaz de explicar cómo se desviaron recursos durante años sin levantar alertas. A medida que el expediente crecía, surgieron intentos de desacreditar la investigación. Versiones filtradas, notas sin fuentes y mensajes cruzados buscaban sembrar duda. Harfuch ordenó ignorar el ruido y sostener el curso legal. La fortaleza del caso estaba en los documentos, no en la narrativa externa. Cada ataque confirmó que el cerco tocaba intereses reales. Lejos de frenar el avance, esas maniobras reforzaron la línea central. El esquema existió y dejó huellas verificables.
Con el cerco firme, la fiscalía preparó el siguiente movimiento sin hacerlo público. Harfuch pidió asegurar comparecencias y respaldos antes de nuevas acciones. Se revisaron domicilios, agendas y rutas financieras activas. El expediente ya no dependía de un solo nombre, sino de una cadena completa. La estrategia era clara: avanzar en silencio, documentar cada vínculo y evitar filtraciones. Cuando el caso saliera a la luz, lo haría con pruebas suficientes para sostener imputaciones de alto nivel. Los cruces finales revelaron algo más profundo: decisiones administrativas alineadas con momentos políticos clave. Harfuch ordenó superponer calendarios de contratos con cambios internos del gabinete y los empates fueron exactos. Cada pago coincidía con una coyuntura sensible. La detención de Vanessa N. confirmó la hipótesis central. La red operó con conocimiento del poder y se sostuvo por años gracias a una arquitectura diseñada para no dejar rastros visibles. Con ese hallazgo, la investigación cambió de escala. Harfuch pidió separar responsabilidades y preparar líneas de imputación independientes. No se trataba de un error administrativo, sino de una mecánica sostenida. Se aseguraron respaldos digitales, minutas y autorizaciones express. Cada documento reforzaba la tesis. El esquema funcionó porque tuvo aval interno. El caso ya no miraba solo a la operadora detenida, sino a quienes permitieron que los contratos fluyeran sin control durante el sexenio. Con las imputaciones en diseño, la fiscalía cerró filas para evitar alertas tempranas. Harfuch pidió mantener bajo resguardo a testigos técnicos y asegurar respaldos contables. Se activaron peritajes independientes para validar montos, fechas y firmas. El expediente ya mostraba el circuito completo: adjudicación, pago, empresa fachada y dispersión. El caso avanzaba sin ruido, preparado para sostenerse en tribunales y resistir cualquier intento de dilación. Mientras el expediente se fortalecía, surgieron movimientos para deslindar responsabilidades. Exfuncionarios comenzaron a negar firmas y a culpar a subordinados. Harfuch ordenó contrastar versiones con registros duros, accesos, sellos y trazas digitales. Cada autorización tenía origen y cada pago una ruta clara. El caso dejó en evidencia que el esquema no dependía de una persona, sino de decisiones coordinadas que se ejecutaron con conocimiento pleno del riesgo y del beneficio. Con las versiones desmentidas, la fiscalía enfocó la atención en los mandos que avalaron el esquema. Harfuch pidió ubicar quién dio cobertura legal y quién aceleró trámites. Al cruzar horarios y oficios, surgieron coincidencias reiteradas. El patrón mostró jerarquía y control. La detención dejó de ser un caso aislado y pasó a ser un hilo conductor. Cada dato acercaba a decisiones tomadas en la cúspide, donde los contratos se aprobaron. Al cerrar ese nivel, la investigación avanzó hacia las consecuencias. Harfuch pidió calcular el daño patrimonial y reconstruir el impacto real de los contratos. Los montos superaban lo estimado y se extendían por varios años. Cada cifra confirmaba que no se trató de desvíos aislados, sino de un esquema sostenido. El expediente adquirió peso histórico. Documentaba cómo recursos públicos destinados a seguridad terminaron fortaleciendo redes privadas bajo la apariencia de legalidad. Con el daño cuantificado, la fiscalía preparó escenarios procesales. Harfuch pidió anticipar defensas y cerrar vacíos probatorios antes de avanzar. Se integraron peritajes externos y dictámenes técnicos que confirmaron sobreprecios y servicios inexistentes. Cada hallazgo reducía el margen de maniobra de los implicados. El caso ya no dependía de testimonios, sino de números y trazas verificables. La red quedaba expuesta por su propia contabilidad. Y el siguiente paso sería inevitable. En ese punto, la estrategia fue cerrar tiempos y mensajes. Harfuch ordenó coordinar áreas para evitar errores y fugas. El expediente estaba listo para sostener imputaciones firmes. Cada contrato tenía soporte, cada pago un rastro. La investigación avanzaba hacia responsabilidades superiores, con pruebas suficientes para que las decisiones tomadas en lo alto quedaran bajo escrutinio judicial, sin margen para excusas ni dilaciones y con impacto político inmediato. Con el expediente maduro comenzaron las reacciones internas. Algunos involucrados buscaron deslindarse, otros guardaron silencio absoluto. Harfuch pidió registrar cada movimiento, cada intento de contacto y cada cambio de discurso. El mensaje era claro: quien colaborara temprano tendría margen, quien resistiera enfrentaría todo el peso del caso. La red entendió que el tiempo de la simulación había terminado y que el siguiente golpe sería directo. Con la presión en aumento, la fiscalía afinó las siguientes órdenes. Harfuch pidió asegurar comparecencias clave y proteger testigos técnicos. Se revisaron rutas de traslado, domicilios y agendas recientes. Nada podía quedar al azar.
El caso ya tenía sustento jurídico sólido y una narrativa probatoria clara. Lo siguiente sería visible, pero preparado en silencio. La red sabía que el cerco estaba completo y que cualquier movimiento en falso aceleraría las acciones en su contra. Con el expediente liberado, el impacto fue inmediato. Contratos bajo revisión, pagos congelados y funcionarios citados a declarar marcaron el inicio de una nueva etapa. Las pruebas hablaban solas. La captura de Vanessa N. dejó claro que el esquema no fue improvisado, sino planeado desde oficinas clave. Lo que siguiera ya no dependería de discursos, sino de tribunales y de una cadena de responsabilidades que apenas comenzaba a mostrarse. Con los primeros citatorios en curso, la atención se desplazó a los beneficiarios finales. Harfuch pidió seguir el rastro del dinero más allá de las empresas fachada. Aparecieron pagos a consultorías inexistentes, transferencias a familiares y retornos encubiertos. El patrón confirmaba una lógica circular. Recursos públicos que salían y regresaban al mismo grupo. El caso cerraba filas. La investigación ya no buscaba indicios, sino responsabilidades penales concretas que marcarían un precedente. Con las responsabilidades delimitadas, la Fiscalía ajustó la estrategia final. Harfuch pidió preparar imputaciones escalonadas para evitar filtraciones y reacciones en cadena. El expediente mostraba coherencia total entre contratos, pagos y decisiones administrativas. La red quedaba documentada de principio a fin. Lo que seguía ya no era investigación, era proceso. Llevar el caso a tribunales con pruebas suficientes para sostenerlo frente a cualquier defensa. Con el proceso en marcha, comenzaron a cerrarse rutas de escape. Harfuch ordenó alertas migratorias, revisiones patrimoniales y bloqueos preventivos. La intención era evitar fugas y asegurar comparecencias. El expediente ya circulaba entre áreas clave y nadie quería quedar fuera de la trazabilidad. Cada medida enviaba un mensaje claro. No habría excepciones. La investigación había alcanzado un punto irreversible, y cualquier intento de evasión solo sumaría cargos y agravantes al caso. Con las alertas activas, la atención se centró en los tiempos. Harfuch pidió coordinar audiencias y asegurar traslados sin exposición. Se revisaron domicilios alternos y vínculos recientes para evitar maniobras dilatorias. El expediente ya contaba con solidez técnica y respaldo internacional. Cada día reducía las opciones de los implicados. La red, antes invisible, enfrentaba ahora un proceso ordenado que avanzaba con precisión, método y sin concesiones. Al consolidarse el expediente, surgieron nuevos indicios que ampliaron el alcance del caso. Harfuch pidió revisar contratos espejo firmados en dependencias distintas, pero con los mismos proveedores. El patrón se repitió. Montos similares, objetos genéricos y plazos idénticos. Esa duplicidad confirmó una estrategia para multiplicar pagos sin levantar alertas. La investigación cerró el cerco y dejó claro que el esquema no fue aislado, sino replicado de forma sistemática durante años. Con ese patrón probado, la Fiscalía preparó el siguiente paso procesal. Harfuch pidió integrar los hallazgos en un solo bloque probatorio para evitar dispersión. Se ordenó validar peritajes y asegurar comparecencias. El objetivo era presentar una narrativa sólida ante el juez. ¿Cómo se adjudicó? ¿Cómo se pagó? ¿Y cómo se ocultó? La causa ya tenía forma y solidez. Lo que venía sería determinante para definir responsabilidades superiores y el alcance real del caso. Con la causa integrada, el foco se desplazó a las consecuencias políticas. Harfuch pidió blindar el proceso ante presiones externas y calendarizar cada audiencia con precisión. El expediente ya no admitía interpretaciones, mostraba un esquema completo de contratación, dispersión y encubrimiento. La investigación entró en su tramo decisivo, donde cada resolución judicial tendría eco público y marcaría límites claros sobre el uso del poder y del dinero público. En el tramo final, la Fiscalía ajustó detalles para evitar nulidades. Harfuch pidió verificar notificaciones, competencias y tiempos procesales. Cada paso debía quedar blindado. El expediente ya contenía pruebas técnicas, financieras y administrativas suficientes. Lo que seguía no dependía de filtraciones ni discursos, sino de resoluciones judiciales. El caso avanzaba con paso firme, consciente de su impacto y del precedente que sentaría sobre contratos, lavado y encubrimiento desde el poder. Con el expediente listo, el caso entró en una fase irreversible. Harfuch pidió mantener coordinación total y cero protagonismos. La prioridad era que los hechos hablaran por sí mismos. La detención inicial ya había cumplido su función: abrir el camino. Ahora, cada audiencia, cada resolución y cada señalamiento confirmaría que los contratos millonarios y el lavado no fueron errores, sino decisiones conscientes tomadas desde posiciones de poder. En ese contexto, la investigación comenzó a reflejar su verdadero alcance.
Harfuch pidió documentar el impacto institucional y los vacíos que permitieron operar el esquema. El expediente mostró cómo decisiones administrativas facilitaron contratos y pagos irregulares. La causa dejó claro que no bastaba sancionar a ejecutores. Era necesario exhibir la cadena de mando que permitió el lavado bajo cobertura legal para cerrar definitivamente las puertas a su repetición. Con la cadena de mando expuesta, la Fiscalía preparó el cierre técnico del caso. Harfuch pidió consolidar conclusiones y dejar claros los criterios de imputación. No habría ambigüedades, cada decisión quedaría vinculada a una acción concreta. El expediente ya demostraba cómo se autorizaron contratos, cómo se liberaron pagos y cómo se ocultaron beneficios. El caso estaba listo para enfrentar su momento definitivo ante los tribunales. En la recta final, el equipo jurídico afinó argumentos para audiencias clave. Harfuch pidió que cada imputación tuviera sustento documental y técnico incuestionable. Se revisaron peritajes, flujos bancarios y autorizaciones administrativas una última vez. La estrategia era clara: demostrar cómo el dinero público se desvió mediante contratos simulados y cómo ese mecanismo operó con respaldo interno durante años, sin interferencias ni controles efectivos. Con todo listo, la Fiscalía calendarizó las comparecencias finales. Harfuch pidió máxima discreción para evitar presiones externas. El expediente ya había sido compartido con áreas clave y nadie cuestionó su solidez. Cada contrato, cada pago y cada autorización formaban una línea continua. El caso avanzó hacia su desenlace con una certeza interna. No se trataba de un escándalo mediático, sino de un proceso construido para sostenerse en tribunales y marcar un precedente real. Al acercarse el momento público, el mensaje interno fue firme. No habría filtraciones ni declaraciones adelantadas. Harfuch pidió que las resoluciones hablaran por sí solas. El expediente demostraba cómo una estructura administrativa permitió contratos millonarios y desvíos sostenidos. La captura inicial ya no era el centro, lo era el sistema que la hizo necesaria. El caso avanzó con paso definitivo, consciente de que su impacto trascendería a los nombres y marcaría un antes y un después. Cuando el proceso tomó forma pública, las defensas intentaron ganar tiempo. Solicitudes, recursos y argumentos técnicos buscaron retrasar audiencias. Harfuch pidió responder con método y paciencia. El expediente estaba blindado y cada intento quedaba registrado. La fortaleza del caso no dependía de declaraciones, sino de documentos verificables. El mensaje interno fue claro: avanzar sin prisa, sin ruido y sin concesiones, hasta cerrar responsabilidades con resoluciones firmes. Con las audiencias en curso, el caso entró en su tramo más sensible. Harfuch pidió mantener la coordinación y proteger la integridad del proceso. Cada resolución parcial confirmaba la solidez del expediente. Los contratos, los pagos y las autorizaciones hablaban por sí mismos. El desenlace ya no dependía de versiones encontradas, sino de pruebas que sostendrían decisiones judiciales con impacto duradero. Con el expediente avanzado, las miradas se centraron en las resoluciones finales. Harfuch insistió en cerrar cada flanco antes del fallo. Se revisaron nuevamente montos, fechas y firmas para evitar cualquier fisura. El caso ya mostraba un patrón completo de contratación y lavado. Más allá de personas específicas, el proceso exhibía un modelo de corrupción institucional. La investigación llegaba a su punto crítico, lista para definir responsabilidades y enviar un mensaje claro sobre el uso. En la fase decisiva, la Fiscalía consolidó criterios y cerró tiempos procesales. Harfuch pidió coherencia absoluta entre pruebas y conclusiones. Se validaron dictámenes finales y se ordenó resguardar expedientes sensibles. Cada resolución preliminar reforzó la tesis central. Los contratos sirvieron como vehículo de lavado. La investigación avanzó con firmeza, preparada para sostener consecuencias jurídicas y políticas sin retrocesos. Con los criterios definidos, el equipo jurídico preparó el cierre argumental. Harfuch pidió que cada conclusión estuviera respaldada por al menos 2 fuentes documentales independientes. Se ordenó revisar nuevamente anexos y peritajes para evitar contradicciones. La causa estaba lista para su resolución final, con pruebas suficientes para sostener responsabilidades penales y demostrar cómo el esquema operó desde posiciones de poder durante años. Al llegar a la etapa final, la Fiscalía definió el mensaje institucional. Harfuch pidió que el proceso se sostuviera en hechos, no en discursos. Cada resolución debía explicar con claridad el origen de los contratos, el flujo del dinero y la responsabilidad de quienes los autorizaron. El expediente cerraba un ciclo iniciado años atrás. La investigación demostraba que el lavado no fue accidental, sino parte de un diseño que utilizó la estructura del Estado para encubrirse.
Con el ciclo cerrado, el caso se convirtió en referencia obligada para futuras investigaciones. Harfuch pidió documentar lecciones y fallas del sistema que permitieron el esquema. Se integraron recomendaciones para cerrar vacíos normativos y fortalecer controles. Al final, la captura inicial abrió una puerta que dejó al descubierto cómo se usaron contratos públicos para lavar dinero bajo cobertura legal y cómo esa práctica encontró límites cuando la evidencia habló. En el cierre operativo, la Fiscalía estableció medidas de seguimiento para evitar reacomodos. Harfuch ordenó monitorear movimientos financieros residuales y revisar nuevas razones sociales vinculadas. La intención era impedir que la red se reagrupara bajo otros nombres. El expediente ya había fijado responsabilidades, pero el control continuaba. Cada alerta temprana reforzaba el mensaje final del caso. El esquema quedó expuesto y cualquier intento de réplica sería detectado de inmediato. Al consolidarse el expediente, surgieron nuevos indicios que ampliaron el alcance del caso. Harfuch pidió revisar contratos espejo firmados en dependencias distintas, pero con los mismos proveedores. El patrón se repitió. Montos similares, objetos genéricos y plazos idénticos. Esa duplicidad confirmó una estrategia para multiplicar pagos sin levantar alertas. La investigación cerró el cerco y dejó claro que el esquema no fue aislado, sino replicado de forma sistemática durante años. Con ese patrón probado, la Fiscalía preparó el siguiente paso procesal. Harfuch pidió integrar los hallazgos en un solo bloque probatorio para evitar dispersión. Se ordenó validar peritajes y asegurar comparecencias. El objetivo era presentar una narrativa sólida ante el juez. ¿Cómo se adjudicó? ¿Cómo se pagó? ¿Y cómo se ocultó? La causa ya tenía forma y solidez. Lo que venía sería determinante para definir responsabilidades superiores y el alcance real del caso. Con la causa integrada, el foco se desplazó a las consecuencias políticas. Harfuch pidió blindar el proceso ante presiones externas y calendarizar cada audiencia con precisión. El expediente ya no admitía interpretaciones, mostraba un esquema completo de contratación, dispersión y encubrimiento. La investigación entró en su tramo decisivo, donde cada resolución judicial tendría eco público y marcaría límites claros sobre el uso del poder y del dinero público. En el tramo final, la Fiscalía ajustó detalles para evitar nulidades. Harfuch pidió verificar notificaciones, competencias y tiempos procesales. Cada paso debía quedar blindado. El expediente ya contenía pruebas técnicas, financieras y administrativas suficientes. Lo que seguía no dependía de filtraciones ni discursos, sino de resoluciones judiciales. El caso avanzaba con paso firme, consciente de su impacto y del precedente que sentaría sobre contratos, lavado y encubrimiento desde el poder. Con el expediente listo, el caso entró en una fase irreversible. Harfuch pidió mantener coordinación total y cero protagonismos. La prioridad era que los hechos hablaran por sí mismos. La detención inicial ya había cumplido su función: abrir el camino. Ahora, cada audiencia, cada resolución y cada señalamiento confirmaría que los contratos millonarios y el lavado no fueron errores, sino decisiones conscientes tomadas desde posiciones de poder.